Semejante a qué es el reino de los cielos, a una semilla de mostaza, que siendo diminuta da lugar a un árbol enorme, que sirve de casa y alimento para muchos. También es semejante a la levadura que infla el pan, multiplicando su tamaño. El reino de Dios no vendrá con advertencias, ni se dirá, aquí está o allí está. El reino de Dios está entre ustedes. El reino de los cielos se asemeja a un rey que tenía un siervo, que le debía mucho. El siervo no podía pagarle. Decidió venderlo con su mujer e hijo para comprar la deuda. Pero el siervo rogó misericordia, y el rey le perdonó toda la deuda. Pero al salir el siervo del palacio se encontró con uno que le debía un poco, y como no podía pagarle, aunque le rogó misericordia, lo llevó a la cárcel. Esto llegó a oídos del rey, quien llamó otra vez al siervo malvado y le entregó a la cárcel para cobrar la deuda completa. Por no perdonar a su prójimo un poco, cuando a él se le perdonó mucho. El reino de los cielos se asemeja a un señor que tiene un campo y lo siembra de trigo, pero al ver que la cizaña crece también, ordena a los segadores que esperen a cortar hasta que el trigo sea maduro. Luego les ordena cortar primero la cizaña y quemarla, después recoger el trigo en sus graneros. El reino de los cielos, manteniéndose en la palabra del Evangelio, es como la levadura que hace crecer el pan, haciendo crecer lo bueno. El reino de los cielos es semejante a un tesoro inmenso que un hombre encuentra en un campo y que cuando lo encuentra, feliz, vende todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Nunca es tarde para entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante al dueño de una viña, que temprano por la mañana vio a unos campesinos ociosos y les ofreció trabajar un día en su viña por una moneda de plata de pago. Al mediodía invitó a otros campesinos a hacer lo mismo, y por la tarde a otros más. Por la noche fueron todos los campesinos a cobrar. Y el dueño de la viña dijo que los últimos entren los primeros y los primeros los últimos. Entonces dio a los que empezaron por la tarde una moneda de plata, y a los que empezaron por el mediodía una moneda de plata, y a los que empezaron por la mañana también una moneda de plata. Pero los de la mañana, pensando que les iba a pagar a ellos mucho más por haber trabajado más horas, empezaron a quejarse. Y el señor de la viña dijo al enterarse: ¿Qué sucede? ¿Acaso no es mío el dinero? ¿No acordé con ustedes una moneda de plata? ¿No será que lo que tienen ustedes es envidia? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Un hombre tenía 2 hijos y le pidió al primero: Hijo, ve a la viña y trabaja para mí. El hijo se negó, pero luego se arrepintió y fue y trabajó todo el día. Al segundo hijo le dijo lo mismo: Anda, ve a trabajar a la viña. Este dijo: Sí, padre, pero luego no fue. Así el primero, aunque se negó al principio, hizo lo correcto al final. Lo mismo ocurre con los que al principio oyen la palabra y la hacen, pero luego dejan de hacerla, mientras que algunos se niegan a escucharla y pecan, pero al final se arrepienten y hacen la palabra de Dios. Así pues, habrá muchos pecadores arrepentidos que escuchen y hagan la palabra de Dios y os lleven la delantera. El reino de Dios será pues quitado a los que no cumplan su palabra para ser dado a aquellos que produzcan los frutos deseados. La piedra que desecharon los constructores es la piedra elegida. Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquel sobre quien ésta caiga quedará desmenuzado.
El reino de los cielos está abierto para todos los que quieren hacer la palabra de Dios. Es como un gran banquete de bodas, al que todos están invitados, siempre y cuando te mantengas en la palabra de Dios. Si te sales de la palabra de Dios, te echarán del banquete de bodas. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Nadie se dará cuenta de lo que está pasando, hasta que los arrastre el diluvio y los ahogue a todos. Unos serán tomados y otros serán dejados. Estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Estén alerta y prepárense bien. En ese tiempo, el reino de los cielos será como el Señor que dio 10 monedas a un sirviente, 5 monedas a otro y 1 moneda al último. Luego se marchó, y a los que usaron bien las monedas, produciendo más dinero, les puso a cargo de sus ciudades. De los que guardaron las monedas y no produjeron nada, se las quitó y no les dejó a cargo de nada más. Si pues utilicen bien lo que se les da, sus talentos y bienes que reciban del Señor, para que cuando vuelva de su viaje se alegre al ver que han mejorado el mundo y les dé aún más.